Saludos, sean todos bienvenidos a esta nueva entrega de Protagonistas. Hoy tenemos un verdadero protagonista del deporte dominicano inmortal, uno de los grandes jugadores de baloncesto de todos los tiempos de nuestro país, Manolo Prince. Si uno dice Manolo Prince, todo el mundo sabe quién es, pero tu nombre es Luis Manuel. Luis Manuel Antonio Ciricio Prince y Rodríguez. Manolo, Manolito. Un nombre largo. Sí, sí. Todos mis hermanos, mi padre le puso 4 nombres. Lo sacaba del almanaque Bristol. San Bien. Ciricio, Santo y Mártir, algo así. A mí me gusta que me digan así. Qué bien. Mis amigos. Manolito, vamos a hablar de tu trayectoria dentro del deporte, Wow. desde tus inicios. Tú eres nativo aquí de la capital. Sí, tú bien lo sabes, porque yo iba a tu casa a jugar contigo, pequeñito. Tu mamá siempre la recuerdo. Siempre recuerdo. Yo recuerdo, tengo vívido. En la mi Juan Isidro mente. Pérez. Sí, yo viajaba estudié en Francisco Cerón, Sí. doblando ahí, al lado, casi al lado. Y recuerdo que yo jugaba en tu casa y mi abuelita, doña Tatica, le cosía a tu mami. Sí. Nunca olvidaba eso. Y después, como te vi cuando grande, dije, pero bueno, que apetece el mismo joven que yo jugaba en su casita. Así Yo mismo recuerdo, es. sí. Un honor para mí estar aquí. O sea, que gracias. Tú naciste en ese sector. Yo nací en la Duarte con padre Villini. Mi papá era Luis Prince Senior, famoso. O de la zona colonial naciste tú Sí, entonces. sí. Mi papá era el famoso profesor Luis Prince del Instituto de Ployé, que era una franquicia venezolana. Nosotros procedemos de Venezuela, origen venezolano, Luis Prince. Holanda, Etiopía, judíos negros. Venimos lejos. De lejos, sí. Entonces después te mudaste para allá, para el sector. Entonces, Eso es San Lázaro. 55, San Miguel. San Miguel, perdón. San sí. Miguel, San Miguel, Exactamente, que San Miguel. era Que colindante con San Lázaro, con exactamente. bonito. Bueno, sí, porque San Lázaro en verdad era una esquina. Sí. San Lázaro se amplió cuando tumbaron Juego Bonito, el barrio, entonces hicieron eso. Entonces ahí San Lázaro y con la magnificación, yo diría, del baloncesto en San Lázaro, entonces San Lázaro desplazó prácticamente a San Miguel. Sí. San Miguel tiene equipo de baloncesto superior, clase A, sí. Ujú. que era, y después se convirtió en San Antón, jugaba Ulises Leo, yo recuerdo, Otto Brunet, Todo ese grupo. ¿Y tú comenzaste a jugar baloncesto dónde? ¿En San Lázaro? Santa Teresita, Colegio Santa Teresita. Es cierto que tú jugabas los intercolegiales del Santa Sí, Teresita. sí, sí. Hiciste historia. Sí, ganamos varios años corridos. Sí. Santa Teresita, ¿Dónde quedaba José Santa Reyes, Teresita? En la José Reyes. donde después estuvo en la Milagrosa, José Reyes, Sí. donde ahora hay un parqueo ahí, Santa Teresita, yo entré en 57 ahí. Y después nos mudamos a la José Joaquín Pérez número 10, donde estaba Reto después. Sí. Después subimos a la Bolívar, donde la casa de Luis Julián Pérez. Y ahí nos fuimos a donde estaba Luis Muñoz Rivera, los Rodríguez, que está todavía ahí. Sí. Ya se disminuyeron, donde está el Banco VHD, estaba la cancha de nosotros. ¿Dónde comenzaste específicamente? ¿En el Santa marzo, Teresita? En septiembre. ¿En el colegio mismo? Iba a practicar al golfito. ¿Al Golfito Tenis Club? Golfito, Eso tenis sí club. quedaba en la Íbamos a jugar. Bolívar. Sí, jugamos ahí. Ahí vi una cancha. Porque Faisal y Humberto iban a enamorarse de una muchacha ya. Faisal Abel, Humberto Humberto Rodríguez. estaba enamorado de Sandra Sánchez, la hija de Papito Sánchez, de aquel héroe con la época de Trujillo. Y entonces ellos ahí, que eran la estrella de baloncesto, nos motivaron y comenzamos. Valdemiro, Mencía, yo, sí. Valdemiro Borque. Rafael Mencía, Mencía. Salomón Asmar, ese grupo comenzamos a jugar. O sea, tú comenzaste ahí en el Golfito Tenis Club. Sí, bueno, sí, ahí practicábamos ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que eso fue la suerte que tuve en mi vida. Yo soy un privilegiado, dichoso. Don Enrique Ripley Marín, que fundó Abadía, Sí. él acaba de regresar después de la tiranía de Trujillo, vino del exilio con Geo Ripley, el famoso pintor, el artista plástico. Y entonces comenzamos, yo tuve de la mano, imagínate, Don Enrique, Vigilio Tabrieso y Huiche García Saleta. Yo estaba ahí con ellos de pequeñito, Mencía, siempre jugábamos en la casa de don Enrique Ripley, había una puerta que se juntaba y ahí hacía un espacio y nosotros metíamos la bola por ahí y nos dábamos con la pared y eso fue algo bonito.
mis inicios de baloncesto, sí. Entonces, después de eso jugué, entonces cuando se terminaba el baloncesto de colegial, entonces iba a jugar con Benítez en Villa Francisca, en el Centro Social Obrero, allá frente al Parque Enriquillo. Ahí jugábamos también, Autos Hillman. ¿Benítez era el entrenador? Benítez era el presidente, que por cierto hablé con él estos días, un El gran del empresario club. del club, sí, el club, entonces jugábamos, ahí yo jugué del Club Gascoy también, jugué Villa Francisca, y después caí en San Antón, que era en la misma calle donde yo vivía, bueno, precisamente donde estaba la cancha de San Antón, ahí fue mi segundo hogar. Yo vivía en la Padre Villini, mi abuela, cuando mis padres se divorciaron, me llevó a vivir a la Duarte con Juan Ciro Pérez, donde estaba la cancha de San Antón. Había una casa, un promotorio, y entonces ahí vivía yo. Y ahí nos mudamos en el 55 a Juan Ciro Pérez, esquina José Reyes, frente a la iglesia de San Miguel. ¿Y cuándo pasas a San Lázaro? Entonces, San Lázaro, yo me estaba destacando en las categorías menores. Feria Aguasanta pasaba por ahí todos los días, viene a Juan Ciro Pérez, entre San Tomé y Polvorín. Entonces él trabajaba en el corrido, entonces pasaba todos los días, y él iba a los juegos de Santa Teresita. Casi todos los muchachos de San Lázaro que fueron dirigentes, fundadores del club, iban a los juegos de Santa Teresita, básicamente a ver esa contienda con La Salle, contra San Luis Gonzaga un tiempo, contra Don Bosco otro tiempo, y también contra el Evangélico Central. Entonces Félix me dijo, muchachito, mira, yo quiero que tú vayas esta noche a jugar del equipo San Lázaro. Ya tú sabes. ¿Pero qué categoría era? ¿Ya Categoría A, que era superior. era superior? Entonces yo fui esa noche, yo tenía unos tenis Converse que me habían traído ¿Y qué edad mi abuelo. tenías? Yo tenía 16 años, iba a cumplir 16 años, o había cumplido 16 años. Y entonces yo fui y yo entré al Auditorio General María de Hostos, y Félix llegó y ni me hizo caso. Y yo, wow, y yo esperando ahí a ver que dijera algo, nada. Me fui casi llorando, me O sea, no jugaste ni. No, ni me dijo nada, no me dijo esa palabra. Al otro día pasó por allá, como cuando regresaba, yo siempre estaba ahí en la puerta. Y entonces me dijo, vaya esta noche. Y yo fui esa noche. Ahí me trajo una franela, camiseta, ya tú sabes. Y entonces fue, wow. Nunca olvidé ese momento. Entonces yo entré, estaban todos los grandes superiores, Frank Krawinkel, todo, Leandro Tejeda, que era un equipo nuevecito, muchachos jóvenes. Y entonces jugamos contra Ubichita esa noche. Contra el Ubichita. Entonces estaba tirando mi cocina y yo estaba lleno, había como 3.000 personas lleno, la capacidad de 3.000 personas, estaba lleno ese día. ¿Eso era en la cancha de San Lázaro? No, eso era en la María de Hostos. En María de Hostos. ¿Qué pasa? Que Félix, vamos a juego, te pinta los árbitros. Y entonces yo voy, me pongo para el banco y Félix dice, vamos a iniciar tú y tú. A ti te llamo. Oh my God. Yo me frisé, yo no miré para la grada a esa gente. Hay mucha gente en ese entonces. Bueno, iba más gente que a veces un juego. Eso era el 66, por ahí. 66, sí. Iba más gente que en ese entonces, iba más gente que lo que va a veces al Palacio de los Titanes y los Leones. Iban como 100 gente, y hay que regalar la taquilla. Y wow, entonces metí 4 puntos en el primer tiempo, 4 puntos, y 17 en el segundo, y ya. 17 en el 21. Me levanté tempranito a esperar el Listín Diario y el Caribe. Ahí llego y me senté yo a ver mi periódico. Cuando lo pise, 21 puntos. ¡Wow! Qué bien. Eso fue increíble. Me imagino. Vamos a la pausa, Manolito, y regresamos en breve. Sí. Entonces, comenzaste en el 66 con San Lázaro. San Lázaro ahí. Eso era en el Eugenio María de Hostos ya. En la mitad de temporada, era como 10 juegos la temporada regular, y yo comencé como el 5.º juego y ya, de ahí. ¿Quiénes estaban aparte de lo que tú mencionaste? Frank Krawinkel, Alejandro Tejeda. Alejandro dijiste. Tejeda, ¿Quién más? Emilio Jiménez, estaba Carrión, Rafael Carrión, Musabel estaba, Leandro de la Cruz. Cuando
se diluye o se desbarata Wichita, entonces Rupert, Manuel Acosta, que eran los contrarios de nosotros, pasaron a San Lázaro. Sí. Estaba el ingeniero Felipe Vicioso, que fue el fundador del club, Rafael Sabeta, que era un gran pasador, un gran jugador, con una visión del juego increíble. Era un equipo, sí, joven, era el equipo joven de aquel entonces, sí. Ok, ¿ese año ustedes ganaron el campeonato? No, ganó San Carlos, sí, ganó San Carlos, yo recuerdo, sí. Ok, ¿cuándo empieza ya la dinastía de...? 67. En el 67. Ganaron varios campeonatos consecutivos, ¿verdad? Al 73. Al 73. ¿Qué dice? Que la gente le gusta distorsionar la historia. Que San Carlos es el equipo que más ha ganado. Porque no cuentan, entonces, no cuentan... No cuentan lo de atrás. No, entonces Faisal Abe no existió, Humberto no existió, Héctor Romero no existió, Yoyo Ocasio no existió. Héctor Romero. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿quiénes? Para un Yoyo lado... Encarnación también. Que fue que yo lo vi jugando, la belleza. Yo vi jugando, yo cogí el número 5 y dije, wow. Entonces, ¿qué pasa? ¿Yo de qué equipo jugaba? Eso yo te voy a decir. Yo jugaba categoría menor de San Antón, categoría D, pero ellos no me llamaron, hicieron su selección y no me llamaron. Claro, pues yo tampoco pensaba que... O sea que te pudieron haber llamado y jugar de San Antón. Exacto, entonces Félix entonces me llama y entonces juego yo. Entonces ya me dijeron que yo era un traidor. Sí. Sí, yo tuve ese estigma en San Antón, porque ellos no pensaron que yo podía tener la capacidad de jugar. Yo tampoco pensaba, yo no tenía idea. Yo veía a Yoyu y yo cogí el número 5. ¿Yoyu jugaba de cuál? De San Antón. De San Antón. Héctor Romero, Yoyu, Ulises Lewis, y eran las estrellas, y yo lo veía jugando, pero ellos nunca me invitaron a la práctica. Sí. Pero Félix sí me llamó. Entonces, ¿quién era el entrenador de San Antón en esa época? ¿Tú recuerdas? No recuerdo. Creo que fue... No, estaba Darío Guillén, estaba jugando todavía, y Mario Guillén también. En verdad, no recuerdo. Bueno, pues entonces ustedes formaron una dinastía. ¿Cuándo llega Pepe al equipo? Pepe llega después del 70, fuimos a Panamá, en 70, Pepe fue, su primer año. Pepe llega después de la serie que dirigió Garrucho Villa Duarte, Villa Carlos, que se llamaba, que fue un seleccionado de los mejores jugadores para jugar contra San Lázaro. Bueno, teníamos una dinastía ya. Entonces, lo dirigió Garrucho, estaba Rafael Vez, yo recuerdo, Francisco Aybar, Pepe Rosón, Rolando Asa, que originalmente era de San Lázaro también, Rolando Asa, que se llama Oscar Asa. O sea, Pepe sí, Oscar Asa, ahora se llama Oscar Asa. Oscar Asa, ¿sí? ¿Tú sabes por qué? Sí, Pepe no comenzó con entonces Pepe y yo jugamos en la selección. En el 69. Y entonces cuando se llevará hasta Villa ¿Eso Carlos, fue en el 69? No, 69 no. Pepe llegó después. 70 y pico ya. Porque tú comenzaste en el 69 en la selección. 69 en la selección, exactamente, cuando fuimos a Cuba. Y entonces Pepe, se llevará Villa Carlos, Pepe se quedó como, no estaba ni en San Carlos, ni en Villa Duarte, entonces él pasa a San Lázaro. Como siempre estábamos en la selección juntos, y yo dije, pero ¿por qué tú no me practicas con nosotros? Porque ya el equipo de ustedes ya no está jugando, Garrucho se había ido. Entonces, tengo el cubano Garrucho. Sí, él trabajó en Esteba con mi abuelo. Sí, no lo conocí, pero sí. Que tuvo la visión, una visión increíble. Yo recuerdo que Garrucho fue el primero que habló de tirar, de hacer carajo, como decían, los famosos tiros de 3. Puso a Rafael Besa a tirar de 3. ¿Y el nombre completo de Garrucho? ¿No recuerdas? No recuerdo. Pero sí yo le he ido mencionando. Cubano, sí, trabajó con mi abuelo en Esteba. Mi abuelo era asistente de don Rafael Esteba, don Fello Esteba. Y Garrucho llegó y trabajó un tiempo allá. Y él tenía esa visión de tirarle ya. Y mira, el juego moderno es eso. Sí, y puso a Rafael Vez a tirar así. Ese equipo de Villa Carlos fue de Villa Francisca y de San Carlos. Sí, exacto. César Peña, Rafael Romero, Pepe Rosón, Francisco Aybar, Rolando Asa, que ya había salido de San Lázaro, Pachón Quesada, sí, un gran combinado. Pero ustedes muy bueno, con mucho sí, porque, claro, ellos lo juntaron, pero nosotros teníamos mucho tiempo practicando y nosotros teníamos a Alejandro de la Cruz, que era un genio, es un genio, conoce mucho baloncesto, venía con todas las técnicas y yo comencé también a estudiar mucho. Y yo de pequeño, cuando éramos pequeños que jugábamos juntos, tú y yo, me pusieron en inglés. Al doblar de tu casa había una profesora
en una profesora que me enseñaba inglés. Al doblar de tu casa, tú vivías en la Francisco Cerón, casi esquina del 19 de marzo, ahí, al doblar de tu casa, ahí, casi esquina de la estación, vivía esa profesora, yo que estudiaba inglés. Entonces yo comenzaba a ir, me escapaba de casa, donde estaba la biblioteca Lincoln, que era en el primer piso Sí. del consulado norteamericano. Y ahí yo veía, yo estudiaba los tratados de Clerville, Jacques Baclot, de Kansas, y yo comenzaba. Entonces ya yo iba a la cancha con esa mente en ebullición de baloncesto moderno, y eso me ayudó mucho. También la enseñanza de Leandro de la Cruz, el gran entrenamiento físico de Félix Basanta. Y era un grupo de jóvenes que todos estábamos, San Lázaro era como una logia prácticamente, todos participábamos el día entero juntos. Pero después San Lázaro, como que se Bien, hubo disgregó. problemas con Félix Aguasanta, Leandro de la Cruz salió, después salió Frank Krawinkel también. Lo que pasa siempre, los grupos, llega un momento que hay conflictos internos, que no es que sea malo, porque a veces muchas veces los conflictos internos, mira, surgió las gacelas, que después convirtieron en San Carlos, entonces... la gacela de Frank Krawinkel. Que sabían los astros de Monte Carlo. Sí. Fíjate bien cómo se fue, Alejandro Tejeda pasa al NACO, fortalece al NACO. Eso expandió, ayudó a la expansión del baloncesto. Vamos de nuevo a pausar y regresamos un momento. Manolito, después de esa dinastía que crearon ustedes en San Lázaro, a pesar de que se separaron, se disgregaron muchos de los miembros, ustedes en el 74 pues formaron un nuevo núcleo. Cierto. Llegaron algunos George Dominican, llegaron Sí. algunos jugadores que estaban también en el equipo y que siguieron ganando. Fíjate bien, ¿qué pasa con San Lázaro? San Lázaro fue un fenómeno social, producto de esa ebullición de la sociedad, de los jóvenes después de la muerte de Trujillo. San Lázaro era una esquina, estaba un palo de luz, y ahí pusieron un tablero, y ahí comenzaron a jugar. Que está esa foto famosa está ahí todavía. Había un parqueo de guaguas que iban hacia el sur. Entonces, ahí, ya con el tiempo, se desplazó ese parqueo de las guaguas, sacaron las guaguas de ahí, entonces ahí, con la ayuda de Wichi, entonces se hace la cancha de San Lázaro. Entonces, San Lázaro, ¿qué pasa? Por ejemplo, se nutría de muchos jugadores intercolegiales, William Hasbun, Rafael Sosa, Miguel Enrique Sánchez. Entonces, San Lázaro era una esquina, entonces venía todo el mundo. Tú veías, nadie vivía en San Lázaro, muy poco vivía en San Lázaro. Llegó un momento que tú venías del interior a estudiar a la UAS o a la UAS principalmente, te ibas a San Lázaro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora San Lázaro no tiene jugadores de allá, del barrio casi. Porque antes todo el mundo venía de fuera, venía de Santiago para San Lázaro, de San Pedro, de Macorís, los Astacios, de Nueva York, Monegro, y venía una miríada de jugadores que venían. Entonces, San Lázaro, ¿qué tenía bueno San Lázaro? Tenía buenos entrenadores. Félix Aguasanta, que no era un basquetbolista, se encargó de darnos ese entrenamiento. Entonces, en San Lázaro tú comenzabas a practicar las categorías menores de junior, que eran aquel entonces mini básquet. Entonces los niños, lo mismo que hacían los niños, hacían los de junior, los D, los C. Entonces cuando tú venías, pues entonces ese filtro, que tú ibas superior, tú sabías conocer el sistema de San Lázaro, tú sabías la flecha, la presión cancha entera, cómo doblar, ya los niños veían, entonces los niños se quedaban. No se iban a su casa, los de junior veían la práctica del D y los C, y cuando nosotros veníamos a practicar a las 5:30, a las 6, entonces esos niños se veían viendo la práctica nosotros y sabían lo que hacíamos cada uno. Y además teníamos el vino máximo, Bernal, o sea, teníamos buenos entrenadores. Estaba Orlando Félix. Orlando Félix, que fue producto, que fue parte inicial de la directiva, mi gran amigo, que voy a comer ahorita para su restaurante, por cierto, hablamos mucho anoche. Y entonces, todo el mundo se iba, entonces, los jugadores superior dirigían las categorías menores, Leandro La Cruz, Rafael Mencía dirigió también, Frank Krawinkel, Felipe Vicioso, que comenzó con las muchachas.
Entonces era una renovación constante. ¿Sabes? Y eso daba como fruto que nosotros llegamos a un punto que nosotros ganamos toda la categoría. Ahora, era práctica todos los días, ningún club hacía eso, era práctica de las 2 de la tarde, comenzaba la primera práctica a 2 a 3 y media, de 3 y media a 5 y así. ¿Cómo llegan los George Dominican, Kenny Jones y ese grupo? Kenny Jones, los hermanos Nova, que fueron senadores del club, lo consiguieron, de Emerson High School, mi gran amigo Kenny Jones. Viene Kenny Jones, un jugador de 7 pies. De 7 pies. Todo el mundo esperando 7 pies, se encogió en el camino. El vuelo Igual de Panamérica. Lo que pasó con Winston Rogers, que Exactamente. tenía 6'8" y finalmente lo que tenía era 5'8". Ay, sí. Y Kenny se encogió, eso es un cuento, una anécdota. Después hubo Cabrera, que vino parte de Faisal Abel, y su papá, que era Mirna Santos, era la esposa de Amin, era de Puerto Plata, su papá de Hugo Cabrera, don Hugo, era de Puerto Plata, llaman a Faisal, lo vio en la UAS, y como San Lázaro era el centro, lo llevó a San Lázaro. Hugo Cabrera, Huguito, me recuerdo yo, su mamá, doña Bolivia, ya tengo en gloria, una gran dama, una gran señora. Entonces Hugo, en una práctica se rompió un dedo, y ya tú salías a una clínica de incendio, y cómo llegar a la casa de Hugo Cabrera con eso. Cuando llegamos, don Máximo, pegó ese grito al cielo, además, tú sabes, ese es su niño lindo. La mamá. Doña Bolivia. Sí, y entonces, después, bueno, tenemos Hugo, Kenny, exacto, fueron los primeros, ellos dos. Hugo se va. Ercilio también después llegó. Ercilio viene a Tomayor. Sí. Va que Vino Ercilio de después. Tomayor, vino Monegro, sí, Monegro. O sea, Monegro. Entonces, Ercilio viene, se va a jugar a Georgia State University. Sí. Jugó universidad allá. Ercilio Estacio, mi gran hermano. Que después decía que era George Dominican, pero realmente Sí, no vino sí, de Tomayor. porque él se graduó allá. Eso fue el primer jugador que salió de aquí, se graduó, hizo carrera universitaria en seguros de vida, de seguros en general. Tiene su gran empresa en Orlando. Ese es mi hermano, yo lo amo, a Tony, yo lo amo, ese es mi hermano. Y entonces comienzan a llegar otros jugadores. Los donos a través de... había una fusión de los Evangélico donos que pidieron Central. muchísimo dinero para jugar. No, pues eso fue la segunda etapa. Ellos vinieron primero. Sí. Iván Donovan, que fue el primero que conquistó en la numeraria de Austin. Sí. Y el Chino Pérez, el doctor Pérez, que fue él también el primero que donqueó. Y Iván Donovan venía al centro, un contraataque, después pasó a media cancha, se pasó a la derecha a la izquierda y se fue con la izquierda. Eso se cayó. Primera vez que veían un jugador donkeando, un juego actual. Bueno, había jugadores que donkeaban en la práctica, pero no en juego. Llegaron los Donovan, se fue Iván Donovan, yo recuerdo que se quedó ahí en un hospedaje en la Independencia. Y entonces, después él trajo a sus hermanos, Varón y Chico, ya murieron ambos. Iván estuvo conmigo, estuvimos juntos, yo fui a la casa de Iván, cenamos juntos el otro día. Okay. Sí, entonces ahí, eso fue a través del reverendo Lira, que era de San Pedro Macorís. Del reverendo Néstor Lira. Sí, Néstor Lira, que en paz descanse también. Y entonces Iván impresionó, entonces ya vino y con un afán que para llevar a la selección, ese cambiado la selección con Iván y con Chico, ellos tres hubiesen sido fabulosos. Pidieron $1 millón. Sí. Que no había manera de pagarse. Pero ellos pensaron, la mentalidad norteamericana, tú eres de un país desarrollado, ellos pensaron, bueno, $1 millón, pero era por varios años. Sí. Ahora eso no es nada. No. Eso no es nada, todo es relativo. Manolito, entonces vamos a hablar un poquito. Ustedes ganaron en ese baloncesto superior ya del Distrito Nacional en el 74 y en el 76. Perdimos 75. En el 75. Yo me lesioné y en el 76 vinimos entonces listos a recuperar la corona. Y 77, el problema que hubo con Winston Rogers, que se suspendió la final con Enaco y Salazar, la final. El pleito de Cucho Breu. Sí, que no tuvo Cucho, no fue el culpable, fue Pepe que le dio, yo lo dije en el Salón de la Fama. Y el Pepe fue el culpable, mi amigo, mi hermano Pepe. El pleito fue entre ellos dos. Sí. Y vamos a hablar un poquito, ahora vamos a la pausa, de por qué Manolito Prince se retira tan joven. Okay, sí. Vamos a hablar de eso. Adelante, señor director.
Ok, entonces tú regresas en el 77 fue el pleito, jugaste el 78 Sí. y ahí terminaste. Sí. Pero yo voy a hacer un paréntesis ahí al 78, tu carrera en el superior, para hablar de esos grandes enfrentamientos de Naco y San Lázaro. ¿Tus mejores partidos eran contra Naco? ¿Te Sí, motivaba? Sí, porque me gustaba la competencia. A mí no me gustaba jugar nunca, ni peleando por muchos puntos, ni ganando por muchos puntos. A mí me gustaba ese enfrentamiento, sí. Con mis grandes amigos, estaba Alejandro Tejeda, Franchi Prat, que practicábamos juntos en Naco. Practicábamos juntos con Steve Clara en Naco, el Dolecho, la selección. flecha. Ah, bueno, en el 74 la selección Porque con 73, Steve 73, Clark, 73 con Steve Porque Clark. la gente veía unas rivalidades, pero éramos íntimos amigos. Sí. Porque practicábamos la selección juntos, yo recuerdo. Y veníamos en el camión de Don Máximo Verdad, pasábamos a buscar a Franchi. Arrancaba de San Lázaro, pasábamos a buscar a Franchi, siempre con su sonrisa. Esa sonrisa permanente que se apagó. Sí. Pero Franchi lo pasábamos a buscar y hacíamos cuenta y jugábamos. Y entonces veníamos, lo dejamos primero también y bajábamos después. Y Aldo Lection, La Flecha, Espaillá. Rafael Espaillá. Pero entonces Cuquilanga. Cuquilanga. Y entonces después enfrentábamos y era una batalla campal. Pero fue una rivalidad como Sí. pocas veces ha visto Pero muy aquí bueno, porque en el baloncesto. fue positiva porque ayudó a la expansión del baloncesto, al interés. La serie final de 74 por Reintel, HIN, un rating de 94% del país entero. Porque Reintel se veía en el Bueno, país yo entero. recuerdo- Y el Conaldi Lima me lo dijo, Sí. 94%. El país entero estaba Específicamente yo recuerdo, tengo malos recuerdos porque como estaba en Naco, Sí. en el partido, ese sexto partido, fueron más de ¿cuántos puntos fueron? Más de 36 puntos. 36. Tú fuiste el jugador decisivo para que Sí. San Lázaro ganara esa serie Muy final. lesionado. Yo En tenía- 6 juegos Sí. ganó y en ese sexto juego tú metiste 36 puntos contra Naco. Estaba William Dobb, el refuerzo de William Dobb. William Dobbs. Ogarro. Víctor Ogarro era el de Naco. 6-9. Sí, pero la verdad que fue una serie Fue una serie fabulosa. Intensa. Eso fue intensa. Yo recuerdo, yo estaba muy lesionado los tobillos, me tenían que inyectar y me llevaban a la casa, me costaba hasta las 6 de la tarde el día siguiente. Bueno, si eso fue lesionado, yo me imagino que Y sí. chechearia, comenzaba a calentarme los pies, la vaina. Pero fue una serie fuerte, Y también el 76 fue una buena serie. muy también. buena serie. Naco y San Y la Lázaro calidad de ganaron. los jugadores, Sí. una calidad alta. Porque vino Eduardo Gómez, yo recuerdo que vino Eduardo Gómez. Y yo fui El con Barcelona. Astacio, fuimos a Ensanche y Almarrosa a buscarlo un sábado. Y había jugadores que no se oponían que Eduardo estuviese. Eso, yo quiero hacerte una pregunta, a ver si eso es cierto. En el 74, que prácticamente estaba fuera Eduardo, porque llegó tarde, Te diré, te voy a decir algo. Virgilio Travieso preguntó, eso, te estoy hablando, es como una leyenda urbana. La gente dijo, mucha gente dice que cuando ya iban a dejar a Eduardo fuera, tú le dijiste a don Virgilio, pero yo prefiero quedarme fuera. que lo No, deje. Eso es no. cierto. Fue fuera, no fue así. Estábamos ¿Cómo unidos. fue? Cuando tú sales del camerino que va hacia la cancha, aquí, ahí sentado, y entonces había jugadores que no mencionan nombres, que no. Y dije, bueno, entonces yo lo daba en franela. Me la quité la franela, yo se lo daba a mi franela, para que lo juegue. Tú le quitaste tu planeo para que Eduardo jugara. No, pero dije, "Ojo acá". Y ahí lo metieron. Entonces ya, si yo que era la estrella en ese entonces, digo que me va a quitar. Ya, no había caso cerrado con el programa. Bueno, pero más o menos lo mismo. Sí. No era que tú no ibas a jugar, sino que le diste tu franela. Sí, no, yo es que se juega él por mí. Sí, Entonces, eso es. y entonces yo dije, Un no, buen pues, gesto, no, ¿eh? pero ven acá, ¿cómo tú ese? Yo vi a ese muchacho jugando, yo fui a su casa a buscarlo, Toñito y yo un sábado fuimos a mediodía, al Marrosa de su tía, algo así. Sí, y comenzamos, yo hablaba inglés, Toñito, y él no hablaba mucho español, No. y comenzamos ahí, la música, esto y lo otro, hablar del NBA, de colegio, porque los jugadores aquí no estaban en eso, no conocían, yo siempre pequeño yo iba a New York y yo jugaba. Que eso me ayudó mucho, ¿verdad? No hemos hablado de eso. ¿Cómo yo me desarrollo? Yo iba a New York, mi mamá vivía en New York, y yo recuerdo, lo primero que yo fui a buscar una cancha de tabloncillo, aquí no había,
frente a donde mi mamá estaba, John Farr, que estudió Hugo Cabrera ahí, por cierto. Había una cancha, yo fui y entré, yo vi, wow. Y ahí jugaba Hugo Cabrera y yo, jugábamos después. Entonces yo comenzaba en la George Washington High School, 193, yo iba ahí, jugaba 1 hora, iba a otra escuela, 182, comenzaba a las 8 de la mañana. Caminando todo Iba eso. cancha por cancha, jugaba con los blancos, con los negros, con los puertorriqueños, y yo iba cogiendo de todo un poco, hasta que llegaba hasta la West 4, a la calle 4, jugando, hasta las 9 de la noche, 9 de la mañana, 9 de la noche, comiendo en la calle. Eso era las vacaciones. Sí, entonces como yo venía aquí, yo venía con todos esos movimientos, y veía la NBA, wow, increíble, eso me ayudó mucho. Tú al principio eras más anotador. Sí, yo era anotador. Después, Sí, ¿qué pasa? Llega Eduardo, entonces yo pasar. pienso, porque yo estoy buscando el futuro. Yo estoy pensando, porque yo tenía acceso a la NBA, yo tenía acceso a las revistas, Sport Illustrated, Street Smith, y yo veía lo que era baloncesto colegial, y yo leía los libros de baloncesto. Entonces yo decía, bueno, llegó Eduardo, yo tengo que meter menos, porque ya le tiene mayor capacidad ofensiva que yo. Entonces ya yo comienzo a repartir la bola. Llega Hugo, ya digo, bueno, ya tiras menos. Exactamente. Yo no podía ser egoísta, decir, no, estoy pensando en el triunfo del equipo. Si yo comenzaba, seguía con algunos jugadores que no querían que Eduardo jugara, ya ellos vieron que iba a meter menos puntos, se iba a disminuir sus minutos. Y dije, no, al revés, no tenemos. Y entonces comienza la transformación. Ya después entonces se incorpora Vinicio, a otro nivel. Entonces mi último juego que yo metí muchos puntos fue con una de las grandes estrellas, Sam Shepard, de Venezuela. ¿Sí? Entonces estábamos jugando la final, la Serie del Caribe, que fue Aldo y fue Aldo y Franchi, de refuerzo, en San Lázaro. Y ahí yo dije, bueno, tengo que meter esta noche. Y me fui de tú a tú con Steve Shepard, con Sam Shepard. Y me metió 38 y lo metí 36, fue mi último juego que metí muchos puntos. Pero yo tenía que hacer un esfuerzo sobrehumano, mental, y yo no hablaba. Cuando yo iba a meter, yo no hablaba de la noche anterior. Concentrado, yo voy a meter, yo hacía como mi guión de qué yo iba a hacer en la cancha para meter puntos. Cuando tenía que meterlo. Si no, yo hacía mi juego fácil, pasar la bola, imagínate, tenía Hugo Cabrera, Eduardo Gómez, te hace un juego más fácil, entonces yo tenía que cumplir mi rol. Mi rol era repartir la bola, ¿para qué? Para obtener el triunfo. Y como representante del dirigente dentro de la cancha. El baloncesto dominicano dio un salto del 69, que tuvieron 0 y 8, 0 y 9. 0 y 8 creo que fue. 2 ciclos olímpicos, 0 y 8. Y después al 70, 1 y 7. Y después 71, 2 y 6. Y 77 campeones, Exactamente. Fuimos 2 ciclos Bueno, en el olímpicos. 75 aquí quedaron en cuarto lugar casi. Sí, le ganan por primera vez a México. Sí, perdimos juego con Puerto Rico, que fue al final ahí. Sí. Que después se dieron cuenta que el anotador falló, porque jugó Gomila con 6 faltas. Sí, Y no ganó el juego, sí. Diego Gomila. Sí, que hubiese sido el boricua. Un cambio. Porque ya en el 73 en Puerto Rico, estuvimos de ahí con México. De ahí. Y yo, una estupidez mía, forzando, di el quinto foul. Yo tenía un juego fabuloso, recuerdo yo. Pero al yo salir, ya la ofensiva se detuvo un poco y ahí perdimos. Entonces nosotros veníamos a ganarle a México 74. Y yo aposté $100 contra Arturo Guerrero, yo recuerdo. Estaba en un bar vendiendo cerveza y yo, vamos, esta noche. Y que íbamos a ganar, que va, te lo pidieron al piso con nosotros aquí. Palma, fue Raúl Palma, que la Tejeda lo había parado en Puerto Rico, vino encendido. Sí, porque tenía gente que era más veterano que nosotros, teníamos más conocimiento. Sí. Yo recuerdo que un gran partido tuyo en el 74 contra Cuba. Sí. En los Juegos Centroamericanos del Caribe. Sí. Contra ese gran equipo de Cuba. El 75, el 75 fue mejor. Fue mejor todavía. Sí, yo hice unos movimientos que yo he venido practicando. Recuerdo después me dijo Jabao, ¿cómo tú hiciste ese movimiento? Jabao Herrera. Jabao, mi amigo. Que me partió la nariz por la revolución. Me mandó una carta muy bonita. Pero fue muy interesante, mira,
fue un shock, porque nosotros fuimos a Cuba, nosotros éramos pequeños y rápidos, San Lázaro, corría mucho. Cuando nosotros vamos en la práctica, contra Cuba, el primer partido, siempre ponen el equipo fuerte con el equipo débil. Nosotros dijimos, estos son muy grandes, no van a correr más que nosotros. Nosotros pensamos, vamos a presionarlo y a correr mucho contraataque contra Cuba. Ay, Dios mío, cuando tiraron esa bola al aire, esa gente cogieron presión cancha entera, no dejaron sacar la bola. Y corre, y decía, ¿qué es esto? Ahí fue la primera vez que nosotros jugamos contra gente de ese nivel. Sí. Y en el 77, que vino la medalla, de eso vamos a hablar ya en el último segmento, ese gran logro del baloncesto dominicano, ya la primera gran actuación Cierto. del equipo de República Dominicana en el baloncesto masculino. Vamos a la pausa y regresamos en un momento. Manolito, el 77, ese gran triunfo, Wow. que nadie lo esperaba. Nadie lo esperaba. Yo llegué cuando el equipo tenía una victoria y una derrota, porque tuve problemas para viajar Cierto. a Panamá. Y yo recuerdo que el publicista Cuco Dávila me dijo, ¿y a qué tú viniste? Si este equipo no, muy negativo. Yo dije, bueno, pero Humberto me había dicho, nosotros vamos a tener una buena actuación. Humberto confió mucho en eso. Sí, Humberto es visionario. Varios factores. Uno, estamos madurando, habíamos madurado mucho fogueo, habíamos ganado la medalla de oro aquí, universitario, que fue universitario, pues vino la selección de Cuba Sí. y vinimos nosotros, que pusieron a Hugo de Líes y a Eduardo y jugamos. Entonces ya ahí nos dimos cuenta que sí éramos capaces, ya porque tú te sientes confianza. Chicho Civilio, el problema con Chicho, eso también Los motivó. Sí. La salida de Chicho. Estaba afectando un poco el hecho del pleito de San Lázaro y Naco. El pleito del 77. eso te Sí, iba a decir. entonces había una serie de conflictos ahí que no voy a abundar mucho en eso, Entre pero los jugadores de Naco y los de San Lázaro. y con la dirigencia también. la dirigencia Entonces nos reunimos en una habitación, la habitación de Iván y de Alejandro Tejeda, los jugadores solos. Miren, vamos a ver esta vaina, vamos a jugar así mismo. Vamos a meter la mano, nosotros somos hermanos, no podemos dejar que un hecho como el que pasó dañe esta química que hemos logrado por muchos años. Y entramos a la cancha, olvídense de fulanito, olvídense del otro, el perencejito. Chicho estaba ahí, nos motivó, vamos arriba muchachos, y ahí. Ese es un factor. Otro factor fue, que yo lo dije aquí, me quería matar. Puerto Rico estaba haciendo lo que nosotros hacemos ahora, ¿verdad? Venían jugadores a última hora y lo metían, el blondeo y cosas de eso. Pero entonces ellos querían integrar su selección. Con Papo Villamil hicieron un gran trabajo, Flo Meléndez, y entonces ellos comenzaron a jugar en conjunto y a practicar mucho tiempo juntos. Entonces es como en economía, la ley de rendimiento decreciente y proporciones variables, cuando tú metes ciertas cosas, elementos nuevos en un proyecto, el proyecto tiende a bajar su rendimiento hasta que se acopla. Entonces nosotros lo cogimos a ellos ahí bajando y nosotros subiendo. Entonces cuando nosotros, aquí me dio una entrevista y dije, no, hay que tener cuidado porque va a ser difícil nosotros ganarle de nuevo a Puerto Rico porque ellos van a madurar esa integración. Y pasó así. Todo eso pasó. Pero Eduardo y Hugo, una excelente actuación, Franchi, defensa, Tolbay, y mi enfrentamiento famoso con David Peralta, que la gente dijo que yo lo paré, yo no lo paré. Peralta nadie lo paraba. David Peralta era ganador de Panamá. Sí, lo que pasa es que David Peralta yo lo reté. Lo reté y le dije, ven, vamos arriba, méteme la bola mía ahora. Y entonces él, su juego de conjunto, lo olvidó para concentrarse en mí. Entonces los jugadores se paran, porque ya Peralta comenzó a jugar uno contra uno. Y un equipazo que tenía Panamá. Un equipazo. Sí, entonces, la Peralta yo no lo paré, sino yo quise fue que se concentrara más y meterme la bola a mí, porque yo decía, ven, coño, méteme la bola, no joda esto. Y entonces él se olvidó del juego conjunto. Y ahí
Y después me dijo, coño, me jodiste, me dijo. Esa fue una gran actuación. Sí. Manolito, tú fuiste al Mundial en el 78 a Manila, en Filipinas. También ya fue tu último torneo. ¿Por qué Manolito Prince se retira a los 28 años? Bueno, ya habíamos logrado nuestro anhelo, Ya que era tú tener las pensaste cosas. que Ya, había sí, llegado ya no iba a llegar a NBA ni nada de eso. Mi condición física no era la misma ya. Entonces yo siempre, mi formación en Santa Teresita, muy amplia, de cultura y educación, ya me llevó a pensar más allá. Siempre tenía el anhelo, estudiando Norman Prince, un famoso aviador inglés. Yo quería estudiar en Inglaterra. Me fui a estudiar en Inglaterra, exactamente. Y después comencé a jugar allá. Y volví, jugué un año aquí, pero no muy poco. En el 81 sí, volviste, creo que fue, sí, ¿verdad? exactamente. Con San Lázaro, pero ya... Sí, vine. Jugaste muy poco. Estaba mejor que cuando yo me retiré, porque yo allá comencé ¿Y qué a practicar. pasó? Pero hubo problemas con Don Máximo Bernal, ya conflictos con Don Máximo, y yo dije, no, me voy. Jugaste poco. Sí, entonces yo me retiré porque yo quería explorar nuevos horizontes. Me cambió mi vida, maduré como ser humano. ¿Qué en hiciste? Inglaterra, estudié Economía Internacional con la Economía de Londres, una de las mejores del mundo, aunque no lo he ejercido, pero me ha ayudado como base para todo mi proyecto. Entonces ya tenía comencé a practicar yoga, meditación, todo este tipo ¿Verdad? de Yoga. cosas. A ti también te gusta mucho la vegetarianismo. cocina, Yo vegetariana, sí, ¿verdad? Sí, claro, yo soy cocina, yo soy chef. Chef. Sí, me gusta. Y la cocina, los vinos, la literatura, la Fundación Comunidad Modelo San Lázaro, que tenemos, yo soy presidente de la fundación, ¿La con mi fundación? hermano, Fundación Comunidad Modelo San Lázaro, tenemos el proyecto, el plan de desarrollo, tenemos el hogar del día para envejecientes, una unidad primaria, atención primaria, una unidad de ontológica, y ahora tenemos yo soy parte directiva de la Sociedad Dominicana de Espina Bífida y hidrocefalia también. Pero tú vives fuera del país, en Estados Sí, Unidos, hace Estados muchos Unidos. Yo años. estoy trabajando ahora mismo en la transformación del sistema de salud del Estado de New York con el doctor Ramón Tallat, un sistema de ejecución a un sistema de valor, una transformación del sistema de salud de Estados Unidos. Yo soy vicecónsul también en New York, trabajo en el consulado, en deporte, presidente de la Hispanic Basketball Association, la Asociación Hispana de Baloncesto, con Felipe López, estamos en ese proyecto. Pero también tú fuiste comentarista de la NBA. de la NBA de los Tuve Nets, 8 ¿verdad? años, Knicks y en St. la John's cadena del University. Español. Sí, con Álvaro Martín, mi gran amigo, Álvaro Martín, que está ahí, sí, que está con Carlito Morales. Y sabes que mucha gente no sabe eso. Sí, yo Eso tuve. ya hace un Eso tiempo. fue una experiencia increíble. Eso hace NBA. ya hace unos años. Sí, yo tuve 8 años viajando para arriba y para abajo. ¿Cuándo fue el último año que estuviste? El 2004. 2004, sí, ya tiempo. 2004, sí. Después vine para O acá. sea Tenía que muchos años. has que no hecho venía muchas aquí. cosas en tu vida. Sí, me falta mucho todavía. Estoy trabajando en programa de televisión ahora. que ¿Allá viene en Nueva pronto. York también? Sí, internacional, programa ¿Con quién? internacional. ¿En qué cadena? No tenemos cadena, viene. Pero que viene, ok. Sí, ya filmamos el primer episodio ya, con Vinicio Muñoz, Hugo Con Cabrera, Vinicio. Tepo Tapia, O sea, ¿van a Portal de hacerlo Deporte. aquí o hacerlo- No, allá. Digo, van a hacer Pero cosas vamos a aquí filmar aquí también, para vamos a toda esa filmar en vida. México, varios países. Sí, Qué estamos en bien. eso. Manolito, Yo soy una persona inquieta, sí. te felicito y... Me alegra estar contigo después de tantos años. No, y sí. De mío barrio, él es Miguelete, no es naqueño, él se está guiando en aquello, No, lo que pero es pasa es que Miguelete, después- yo sé. Después nos mudamos para Ciudad Nueva. Sí, yo lo sé, la nueva. Después de Yo Ciudad llegué, Nueva, yo llegué Guanajuato, a tu casa una misión, ahora recuerdo. en la Cambronal. Campeonato, sí. Así es. Nadie sabía que nosotros éramos tan amigos. Sí, Manolito, Y él gracias. nunca me había invitado a su programa, pero ya porque... Pero porque tú yo no estabas- vine de New York a ver Porque este no programa. estabas aquí. Yo sé. Pero yo aproveché que venías para No, entrevistarte. yo no venía a última hora, yo vine por el programa. Ah, qué bueno. Yo pues, venía. Para mí es un honor, de verdad que Gracias que sí. Con mi gracias, amigo gracias. ¿Cómo no? y rival, un honor. Dios te De nuevo, bendiga. gracias. Y yo creo que la gente ha disfrutado mucho de estas historias tuyas Bueno. y de toda esta experiencia en el deporte. Gracias a ti, un gran Señores, honor para mí. gracias por estar con nosotros y será hasta una próxima ocasión en Protagonista.